Hola, bienvenidos a un nuevo capítulo de este tutorial visualbasic.net. Vamos a ver estos 7 puntos. El primero de ellos, vamos a agregar una clase a nuestro proyecto. Vamos a dar clic derecho al proyecto. Buscamos esta opción que dice agregar y damos clic en clase. Vamos a crear un nuevo archivo con el nombre de database. Le damos clic en agregar. Se crea un nuevo archivo con ese nombre y se abre una pestaña donde vamos a implementar nuestros códigos. Como les comenté, tengo un proyecto eh, alterno en donde hago mis pruebas para la presentación de este capítulo y se nos facilite también la implementación de los códigos y no se haga tan largo este capítulo. Vamos a agregar paquetes Nugget de nuestra base de datos para que podamos interactuar con ellas. Vamos a dar clic en herramientas, esta opción que dice administrador de paquetes Nugget y vamos a dar clic en administrar paquetes Nugget para la solución. En la pestaña de examinar, en buscar en este campo, vamos a escribir systemdata.sql. Vamos a seleccionarlo, vamos a seleccionar nuestro proyecto y vamos a darle en instalar. Yo ya lo tengo eh, instalado, por eso me aparece que eh, la opción para desinstalar. Pero ustedes van a habilitar, van a dar clic en instalar. Les va a aparecer dos ventanas para que puedan continuar. Una de aceptar y otra de OK. Una vez que lo tengan instalado, vamos a importar la librería de SQLite. Vamos en la parte superior de esta clase que creamos, vamos a escribir imports system.data.sqlite, esta que tenemos aquí. Vamos a crear nuestras variables para la conexión a la base de datos. Voy a copiar estas variables que tengo creada por aquí. Estas que tenemos. Vamos a pegarla en esta parte y les voy a hacer una breve explicación de lo que tratan estas variables. La variable ruta nos va a llevar donde tenemos la ubicación de nuestra base de datos. Este de application.startPath quiere decir que es la ruta donde se nos abre nuestro archivo. Si recuerdan, creamos una carpeta donde almacenamos la base de datos. Tenemos que agregar esta carpeta y seguido el nombre de nuestra base de datos tal y como la creamos con ese nombre. Esta variable conexión nos va a permitir que ésta se encargue de conectar a esta ruta. Es decir, que con esta línea de código vamos a hacer que abra nuestra base de datos. Tenemos otras variables más. Tenemos estas dos, esta CN, perdón, esta DA y DT. DA de Data Adapter y DT de Data Table o Data Table, como lo quieran pronunciar. He hecho algunos
escritos aquí de esos términos, es importante que tengamos una idea de lo que se trata, de qué quiere decir. Por ejemplo, este Data Adapter nos dice que es la parte del proveedor de datos ado.net y que proporciona la comunicación entre el conjunto de datos y la fuente de datos. Es decir, que este Data Adapter nos va a permitir realizar esta conexión de un conjunto de datos que tenemos en esa variable que vamos a crear y la fuente de datos que vendría siendo nuestra base de datos. El Data Table o Data Table es un objeto, es decir, es una tabla de datos. Esta variable de t, esta variable nos va a permitir que los datos que obtengamos de la base de datos lo podamos almacenar en esta variable en formato de tabla. Tenemos otros dos términos, este CMD y tenemos un término asociado SQLite Command. Aquí también tengo una definición. Nos dice que ese término, este command, define un comando que representa una sentencia SQL nativo para que se ejecute en la base de datos. Este término SQL también nos dice que es un acrónimo en inglés que significa Structured Query Language, es decir, un lenguaje de consulta estructurado. Es decir, que esto nos va a permitir realizar una consulta a la base de datos. Vamos a poder realizar, eh, vamos a poder escribir un conjunto de datos para que se ejecute en la base de datos dependiendo de lo que querramos obtener, ya sea que querramos consultar algo o querramos almacenar información. Ok, esta variable es de tipo cadena de texto. Esta nos va a permitir hacer nuestras consultas a la base de datos y eso es lo que vamos a ver a continuación. Pero primero vamos ya a validar nuestros datos obligatorios en nuestro formulario. Para poder guardar la información, necesitamos determinar cuáles son nuestros campos obligatorios y eso es lo que tenemos que hacer. Antes de todo, tenemos que validar que esos datos obligatorios estén requisitados. Vamos a copiar estas líneas de código. Aquí vamos a agregar exit sub para indicarle que si no se cumplen estas condiciones, presentaremos un mensaje al usuario y se detendrá el procedimiento. Bien, entonces en nuestro botón guardar en el evento clic, vamos a hacer primeramente esta validación de que todos nuestros campos tengan información. Posteriormente vamos a copiar estas tres líneas de código y la vamos a pegar aquí. Ok, aquí vamos a escribir esa instrucción SQL para insertar datos a la base de datos. Esta variable, que es la que creamos aquí, que es de tipo string, nos va a llevar esta instrucción que tenemos aquí. Este básicamente es la instrucción que le vamos a dar para que inserte los datos en nuestra tabla TBL clientes. Dice insert into, o sea, insertar en la base de datos TBL clientes.
tenemos que escribir todos los campos de nuestra base de datos: nombre, teléfono, email, fecha de nacimiento, dirección, país. Estos son los campos de nuestra base de datos. Vamos a abrir nuestra base de datos y vamos a verificar cuáles son esos campos que escribimos. Vamos a escribir todos a excepción del ID porque este es autonumérico. A partir del nombre tenemos que verificar que estos nombres que tenemos en nuestra tabla sean exactamente estos mismos nombres y que sean todos, no debemos de omitir ninguno. Seguidamente vamos a cerrar paréntesis y vamos a escribir select. Vamos a cerrar estas comillas simples. Perdón, más bien vamos a abrir comillas simples y comillas dobles y aquí la vamos a cerrar y dentro de ella vamos a escribir este signo ampersand y el nombre de nuestro campo con su propiedad text. Vamos a escribir un nuevo signo ampersand y vamos a cerrar nuestra comilla doble y nuestras comillas simples. Entre campo y campo debemos de escribir una coma y posteriormente haremos lo mismo con nuestro siguiente campo. Es decir, que debemos de seguir este orden. Si empezamos con el nombre, vamos a empezar después de esta instrucción select el nombre de nuestro campo. Esto va a ser nuestro primer campo, separado de una coma, luego nuestro segundo campo y así sucesivamente hasta llegar al último campo. Eso lo vamos a llevar en esta variable y vamos a llamar a este procedimiento que se va a llamar guardar cliente. Este procedimiento lo tenemos que crear en nuestra clase database que creamos. Pero primero que nada vamos a hacer referencia en nuestro form 1, en esta pestaña de código, vamos a hacer referencia con una variable de nombre obj. Esta la debemos de poner en esta parte de nuestro código para que en esta pestaña identifique dónde tenemos esta variable. En este momento nos marca este error porque no hemos creado ese procedimiento en esta clase database. Vamos a crear ese procedimiento. Es este que tengo aquí. Voy a copiarlo, voy a pegarlo y vamos a ver de qué se trata. Ok, el nombre del procedimiento es guardar cliente y dentro de paréntesis vamos a crear estos dos, este objeto de nombre DGB cliente que es el nombre de nuestro data grid view. Vamos a hacer referencia a él que va a ser de tipo data grid view. Y esta es SQL, esta debe ser el mismo nombre de tipo string. Esta es la que nos va a traer la variable que tenemos aquí. Esta variable donde vamos a traer la instrucción para la inserción de datos en nuestra tabla. Bien, entonces lo primero que tenemos que hacer es abrir nuestra conexión a la base de datos con esta línea de código. Y aquí vemos un try catch. Este try catch aquí lo tengo también.
¿Es un control de excepciones o es una forma que nosotros podemos capturar errores de ejecución en nuestro código? Bien, ok. Lo primero que tenemos que hacer es a esta variable vamos a hacer referencia a esa instrucción de inserción de datos con la conexión que ya hemos abierto en esta línea de código. Y esta línea de código, este código nos va a permitir ejecutar precisamente esta instrucción para que se concluya con la inserción de datos en nuestra base de datos. En caso de que exista un error, nos va a mostrar este mensaje. Ok, volvemos a nuestro código y aquí podríamos mostrar un mensaje de que se han insertado correctamente los datos. De acuerdo, ok, vamos a hacer la primera prueba, pero primero que nada vamos a validar. Recuerdan en uno de los capítulos anteriores vimos esta propiedad tab index. Recuerdan que moví unos campos. Debemos reenumerar esta propiedad para que cuando demos enter o cuando escribamos tab se pasen a los campos siguientes o correctos. 4 y 5. Bien, ok. 0, 1, 2, 3, 4 y 5. Vamos a ejecutar este proyecto para que hagamos la prueba de nuestro primer registro. Bien, ya validamos datos, ya escribimos nuestro primer procedimiento. Recuerdan que en el capítulo anterior vimos este acrónimo. Vamos a hacer el primero de ellos, que es create o crear, o lo que comúnmente conocemos como guardar datos. Vamos a escribir algún nombre para hacer la primera prueba de inserción de datos para ver qué ocurre. Si nos inserta datos correctamente o nos podría enviar un mensaje de error. Vamos a dar clic en guardar y nos dice datos guardados exitosamente. Si volvemos a nuestra tabla, vamos a verificar y vemos que efectivamente ya tenemos insertado ese registro tal y como lo escribimos en nuestra aplicación. Ok, bien, entonces este es el código, el primer código que está interactuando con nuestra base de datos. Tenemos un punto más ahí en los comentarios. ¿Cuál es la forma de que la primera letra de nuestras capturas sea en mayúsculas? Ese, ese código lo tengo implementado en el nombre. Recuerdan que esta línea de código nos permite cambiar todas las letras escritas en minúsculas a mayúsculas. Bien, entonces lo que tenemos que hacer para lograr que la primera letra que escribamos sea en mayúsculas, lo vamos a hacer con esta línea de código. Vamos a dar doble clic en este campo
y vamos a agregar esta línea de código que es la que nos va a permitir que la primera letra sea en mayúscula. Y tendremos que comentar esta línea de código para evitar que se conviertan en mayúsculas todas nuestras letras que escribamos en ese campo. Vamos a hacer esa prueba y si vemos la primera letra se va escribiendo en mayúsculas. Bien, ese es el capítulo de hoy. En el siguiente capítulo vamos a empezar a ver ya los demás procedimientos, que es leer, actualizar y eliminar o borrar. Bien, es todo por el capítulo de hoy. Los espero en el siguiente capítulo. Muchas gracias por estar detrás de estos contenidos.